En este video aprenderás las bases de circuitos eléctricos, teoría básica, unidades y ejemplos de cómo se resuelve. Esto se enseña en la Universidad Materia Circuitos Eléctricos 1. Trataré de mostrar resumido lo necesario y cómo aprendí, ya que también soy estudiante de una carrera de ingeniería. Aquí trataremos corriente directa, así las matemáticas del colegio son suficientes. Me enfocaré en arreglo de vehículos y celulares como ejemplo. Bibliografía que he utilizado estos 13 libros lo encuentras en tu biblioteca favorita. Primero te presento un circuito eléctrico. Esto es una interconexión de elementos eléctricos. Lo que vamos a hacer aquí es entenderlo cómo funciona y el porqué para poder reparar y diseñar. Pero, ¿cuál es la base de esto? La electricidad. ¿Pero qué es? Resumiendo, ¿te acuerdas del átomo que nos enseñaron en la escuela? Sucede que este compone todo lo que nos rodea y lo que somos, y está compuesto de partículas más pequeñas. Entre ellas electrón, protón y neutrón. ¿Te acuerdas de química de la tabla periódica? Sucede que está todo relacionado. Literalmente el átomo puede ganar, perder, compartir electrones, donde los electrones tienen carga negativa. Si pierde electrones, el átomo adquiere una carga positiva. Si gana electrones, el átomo tiene carga negativa. Fácil, ¿verdad? Ahora sucede que estas cargas se pueden mover entre los átomos. Este movimiento de la carga se llama corriente eléctrica. Esta se mide en amperes. Este es el nombre de quien postuló la ecuación que describe este fenómeno. Esto se ve en la materia física. Para no hacer difícil el video, no presentaré las ecuaciones porque necesitas matemáticas avanzadas para entenderlo. Resistencia. Esta es la oposición que tiene un material al dejar pasar la corriente o resistividad. Esta fue descrita por el señor Ohm. Existe una ley a su nombre. Todo material tiene diferentes resistencias, incluso nosotros. Estas se miden en ohms. Así, los materiales se clasifican generalmente en conductores, semiconductores y aislantes. Un buen conductor es el oro y la plata, el cobre, metales. Lo puedes ver en las conexiones de tu casa. Un material no tan buen conductor es un semiconductor. Por ejemplo, el silicio. Esto forma parte de tu celular, tu carro, tu televisor. Otro semiconductor podría ser nuestro cuerpo. Al tener gran parte formado de líquidos y sales, podemos electrocutarnos. Esto significa que pasa una corriente por nuestro cuerpo. Ahora, al haber resistencia, los materiales tienden a calentarse. Esto lo puedes ver en una plancha, por ejemplo, o alguien que le haya caído un rayo cuando queda carbonizado. Voltaje o fuerza electromotriz o tensión. Literalmente, esta es la descripción de la fuerza que empuja la carga. En un circuito literalmente mueve a las cargas, por eso se llama fuerza electromotriz. Esta se mide en volts, por el científico Volta, que creó y estudió hace siglos las primeras baterías. Esta tiene signos positivo o negativo, es hacia donde se mueve la corriente. ¿Te acuerdas de Ohm, el padre de los circuitos? Él planteó una relación entre estas tres unidades. Algunos lo utilizan con este triángulo. Personalmente yo lo entendí así. El voltaje es igual a la multiplicación de corriente por resistencia. Abreviado es VIR. Algo muy importante que debes saber es que todo esto es energía. Así la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entendido esto, vamos con algo que todos debemos entender antes de entrar en este mundo. Las unidades de medición del sistema internacional. Las que vamos a usar son: la cantidad básica de longitud es el metro, el símbolo es la M minúscula, la masa se mide en kilogramos, símbolo kg, tiempo se mide en segundos, símbolo S, corriente eléctrica se mide en amperes, símbolo la A mayúscula. Ahora, ¿por qué saber esto? Sucede que hay países como Estados Unidos que tienen sus propias unidades, así como compartir unidades hace más fácil entendernos. Prefijos del sistema internacional. La batería de un carro es de 12 volts, pero las instalaciones eléctricas están en orden de kilovolts. Esto es 10 elevado al cubo. Así el prefijo kilo es igual a 10 elevado a la 3 o 1000. Un ejemplo con dinero sería cuando te dan $1000 sería un kilodólar. Ejemplo random. Aún más grande hay el prefijo mega. Esto es 10 a la sexta potencia o en millones. Esto lo encuentras en las estaciones de distribución de electricidad. El siguiente prefijo es giga. Esto es 10 a la novena potencia. Nota, las potencias son múltiplos de 3. Aquí me enfocaré en valores más pequeños. Esto se llama microelectrónica, que se utiliza en tu celular, carro, robot. Por ejemplo, la batería de tu celular trabaja alrededor de 3.7 volts. Aún más pequeño es el prefijo mili. Esto es 10 elevado a la menos 3, o en números simples es 0.001. Se representa con la letra minúscula M. Lo que vamos siempre a ver es el prefijo micro, o 10 elevado a la menos 6, y el prefijo nano, el 10 elevado a la menos 9. ¿Por qué saber esto? Sucede que siempre debes respetar las unidades. Si una batería de 12 volts le pones un voltaje de 12 kilovolts, va a explotar. Así siempre debes saber estos prefijos.
Un pilar en la electricidad es la ley de Ohm. Esta se cumple en la Tierra, la Luna y el espacio, así creas o no en ella. Ya sabemos qué es la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Añadiremos uno más, se llama conductancia. Se representa por la letra G mayúscula. Esta es la capacidad de un elemento para conducir corriente eléctrica. Se mide en Mohs o Siemens. Literalmente es la resistencia al revés, lo notas por sus unidades. Algo que vamos a encontrar siempre son fuentes eléctricas. Hay dos tipos de corriente y voltaje. Se dividen en independientes. Nota que el símbolo es redondo. Estas proporcionan energía literalmente. Tienen signos, ya que hay una convención en cómo interpretar la dirección de la corriente, que lo veremos en los ejemplos. El otro tipo es de fuente dependiente. Significa que necesita de otra fuente para funcionar. El símbolo este es un rombo. ¿Con qué se combina estas fuentes? Al iniciar vamos a mezclarlo con resistencias, capacitores e inductores, poco a poco. Primero debes saber sobre potencia. Su definición es la energía medida en joules que se gasta en transferir una carga medida en coulombs a través de un dispositivo en un segundo, donde la tasa de transferencia es del watt. Esto es la potencia. Es igual al voltaje multiplicado por la corriente, con unidades Watt. Se suele representar con este triángulo. Lo llaman triángulo de Watt, donde puedes reemplazar con la ley de Ohm para despejar alguna incógnita. Un ejemplo simple. Una plancha eléctrica requiere 2 amperes a 120 volts. Ali es su resistencia y potencia. Solución. Utilizamos la ley de Ohm, ya que tenemos corriente y voltaje. ¿Cómo buscamos la resistencia? La despejamos. Nos queda. La resistencia es igual a voltaje dividido en corriente, es igual a 120 dividido para 2. Es igual a 60. Al ser resistencia, las unidades son 60 ohms. La potencia hay varias maneras de hacerlo. Aquí ponemos la más simple. La potencia es igual al voltaje por corriente. Esto es igual a 120 por 2, da 240 watts. Nunca te olvides de las unidades, son importantes. Ahora, debo aclarar que esta potencia se llama potencia instantánea. Un ejemplo mezclando todo. Calcule la corriente, conductancia y la potencia del circuito a tu derecha. Solución. Primero, este es el circuito más simple que vas a ver. En este caso, el voltaje de la resistencia es igual a la fuente al tener solo un elemento. Así, en la resistencia el voltaje es de 30 volts. Y ya tenemos su resistencia de 5 kilo ohms descrito en el problema. O 5000 ohms. Recuerda los prefijos, ¿verdad? Ahora, usamos la ley de Ohm para despejar la corriente. La corriente es igual al voltaje dividido para la resistencia, o igual a 30 volts dividido para 5 kilo ohms, nos da 6000 miliamperes. La conductancia es igual a 1 dividido para la resistencia. Esto es igual a 1 dividido para 5 kilo ohms, que nos da 0.2 milisiemens. La potencia se puede calcular de varias maneras, utilizando potencia igual a corriente por voltaje, es igual a 30 volts multiplicado por 6 miliamperes. Nos da 180 miliwatts. El último, halle la resistencia en caliente de una bombilla eléctrica de valor nominal de 60 watts y 120 volts. Solución. ¿Qué tenemos primero? Tenemos potencia y voltaje. ¿Qué nos pide? Es la resistencia. Esto se puede hacer de varias maneras. Una de ellas es despejar la resistencia en función de potencia y voltaje. Esto es, la resistencia equivale al voltaje elevado al cuadrado, dividido para la potencia. El número es 120 al cuadrado, dividido para 60 nos da 240 ohms. Otro método puede ser despejar corriente primero. Dada la potencia es igual a voltaje por corriente, despejo. Queda corriente igual a la potencia dividido para el voltaje. En números es 60 dividido para 120, da 0.5 amperes. Con este despejo con la ley de Ohm, la resistencia. La resistencia es igual al voltaje dividido para la corriente. Es 120 dividido para 0.5, da 240 watts. Es la misma respuesta como anteriormente. Cualquier duda que tengas, déjalo en los comentarios. La siguiente parte abarcaré solo ejemplos para que puedas entenderlo ampliamente. Leyes de Kirchhoff. Gracias por ver el video y bendiciones.